Buenas tardes, mi nombre es Isabel Delgado y el día de hoy les hablaré un poco sobre las características del lenguaje jurídico. El llamado lenguaje jurídico no es más que la lengua empleada por los órganos de administración pública y los juristas en sus relaciones tanto internas como externas con los ciudadanos. Entre los documentos más usados por los ciudadanos podemos encontrar la instancia, el contrato, pero también podemos encontrar escritos administrativos tales como disposiciones normativas, órdenes y resoluciones que nos sitúan en el lenguaje jurídico. La lengua empleada por los órganos de administración de justicia y sus relaciones con la colectividad y con las personas físicas y jurídicas. La frontera entre el lenguaje jurídico y administrativo ha sido bien delimitada, hasta cierto punto que pueden considerarse el lenguaje administrativo específico. En consecuencia de eso, ambos suelen estudiarse de forma conjunta, puesto que comparten los mismos recursos lingüísticos que coinciden en factores extralingüísticos. Las características del lenguaje jurídico y administrativo. Utiliza la lengua al nivel más culto, lo que implica riqueza expresiva, concisión, claridad, precisión. Las principales características son: tienen una estructura rígida, es decir, un esquema invariable establecido de antemano a cada tipo de escrito o documento, por ejemplo, una instancia o un contrato. El emisor tiene limitada la creatividad, subjetividad y expresividad. Por ejemplo, no puede improvisar una organización nueva para un mensaje. Impersonalidad. El emisor real del texto parece tener como única pretensión la de desaparecer de su escrito, por ejemplo, los documentos en tercera persona. El canal utilizado es el escrito, pero no un escrito cualquiera, sino debe ser en un papel oficial, firmado y sellado de una forma arreglada. La intención de los textos jurídicos y administrativos es informar, ordenar, en manera de función referencial y conativa. En caso de que el emisor sea el ciudadano, la intención es solicitar o reclamar en función conativa. La tipología del texto puede ser descriptiva, instructiva y argumentativa, dependiendo del texto en el que se esté analizando. El uso tipográfico, como la cursiva, la negrita, las comillas, la letra versal, mayúscula, es imprescindible. El término razonamiento jurídico es un pensamiento que consta de juicios ordenados normalmente que se refieren a un conjunto de actividades mentales que consiste en conectar unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas que también pueden referirse en el estudio de un proceso. Implica en considerar la aplicación de reglas de la lógica que permiten garantizar la coherencia interna del conjunto de argumentos relacionados entre sí, permitiendo así arribar a una conclusión. Cuando hablamos de la palabra argumento, pudiéramos decir que es la prueba o razón para justificar algo como verdad o como opción razonable. Se aplica en un discurso con referencia a un contenido que se dirige al interlocutor con finalidades diferentes. La cualidad fundamental de un argumento es la consistencia, coherencia, entendiendo por el hecho contenido en la expresión, discurso u obra que se adquiera en sentido de alguna forma de la siguiente: en una visión global coherente de un tema literario. Entre los vicios más comunes al momento de argumentar los profesionales del derecho podemos encontrar las siguientes. Tenemos la falacia. La falacia es el razonamiento aparentemente lógico que en resultado independiente de la verdad de las premisas en sentido estricto. Una falacia lógica es la aplicación incorrecta de un principio lógico válido o la aplicación de principios inexistentes. Ejemplo de ello, podemos decir que los razonamientos falaces se ilustran con errores comunes en un razonamiento. Cabe destacar que la crítica del razonamiento no tiene relación con la validez de la conclusión. La conclusión puede ser válida mientras el razonamiento en sí no puede serlo. El paralogismo es un argumento o razonamiento falso que se plantea sin voluntad de engaño y que tiene la forma de un silogismo. A diferencia de un sofisma, el paralogismo no depende de una conclusión
malintencionada en los términos, sino de un error de razonamiento. La redacción profesional del abogado es una actividad compleja que se puede descomponer y estudiar en varios pasos. 1. Cómo planificar textos, cómo preparar esquemas, cómo razonar, organizar ideas. Esta tarea incluye el comprender el problema, cómo encontrar el derecho aplicable, cómo diseñar la respuesta y las recomendaciones prácticas. 2. Redactar párrafos. El párrafo es una unidad de expresión de un razonamiento en un escrito expositivo y argumentativo. 3. Redactar oraciones. La oración es la unidad de expresión de un pensamiento o un juicio. Redactar oraciones incluye la comprensión de los tipos de oraciones y su utilidad, por supuesto. 4. Palabras a escoger. Las palabras es la unidad de expresión en una idea. Precisión, concisión y, por supuesto, sencillez. ¿Cómo asegurar la claridad de expresión? ¿Cómo lograr el poder persuasivo y los recursos específicos para convencer? La redacción en el profesional del abogado es uno de los principios fundamentales de la Facultad en Formación de Profesionales del Derecho, ya que llevará a los abogados a darse cuenta que el conocimiento jurídico es dinámico, que evoluciona a la par, que se va desarrollando en la sociedad y que requiere que se le dé forma y que se comunique a través de la lengua. Por eso que se contempla dentro de los planes de estudios de investigación y redacción jurídica. Muchísimas gracias.